San Juan 3:16, ¿no? El tema, pues, el amor de Dios para el mundo, fíjese. Es aquí el escritor Juan, fíjese cómo expresa estas palabras. Unas palabras que todo ser humano tiene la oportunidad de ser salvo. Tiene la oportunidad de creer en Jesucristo. Tiene la oportunidad, dice, de venir a la luz. Pero sobre todo, tiene la oportunidad de caminar en la luz, de entregar su vida a Cristo. Cuando nosotros como cristianos nos referimos, y usted y yo a veces predicamos y le decimos, entrégale tu vida a Cristo, quiere decir que el que va a gobernar tu vida ahora se llama Jesucristo. Porque muchas veces pasamos al frente y a veces lo que hacemos es una simple oración de nuestros labios, pero ¿sabe qué? No hay un compromiso, no hay un arrepentimiento verdadero, no hay un arrepentimiento genuino, porque muchas vidas siguen viviendo igual. El Señor Jesucristo aquí habla, siguiendo el trayecto, si se acuerdan de la última predicación, que estaba hablando con Nicodemo, y le dijo que era necesario nacer de nuevo, ¿se acuerdan, verdad? Es necesario, dice, nacer de nuevo para ver el reino de los cielos, fíjense. ¿Y cómo se nace de nuevo? Pues nosotros arrepintiéndonos de nuestra manera de vivir y convirtiéndonos verdaderamente al Señor. ¿Qué quiere decir convertirnos? Pues dejar nuestra vida pasada y vivir una vida en Cristo. Por eso es que estamos entregando nuestra vida a Cristo, hermanos, ¿verdad? Entregarle nuestra vida a Cristo no solamente es de que Cristo, ¿verdad? Porque a veces tenemos una imagen donde Cristo lleva a la ovejita y la va cuidando y que no le va a pasar nada. No, el Señor nos rescató. Vean lo que dice la Escritura, ¿verdad? Que Él dejó las 99 y fue a traer la que se había perdido. De ahí es de cuidarla y dárselas. Aún el mismo Señor dejó establecido, dice la Escritura en Efesios, algunos ¿qué? Apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, hermano. El mismo Señor dejó constituido. ¿Para qué? Para que cuidaran del rebaño, para que cuidaran del rebaño del Dios mismo, fíjese. Ve ahí la importancia. Pero aquí Juan está expresando un amor inmenso, que tú y yo como seres humanos conocemos un amor, a lo mejor el de la pareja, hacia el de los hijos, hacia el de tu esposo, hacia tu familia y a tus conocidos, ¿no? Pero déjame decirte, hay un amor más grande, que es el amor de Dios. Tan grande es el amor de Dios que el mismo Jesús está explicando. De tal manera, dice Juan, ¿verdad? Lo describe así, pero con palabras de Cristo, que Dios ha dado, ¿a quién dice? A su Hijo, el unigénito, el único. Fíjese. El Señor mismo, nuestro Dios todopoderoso, el Adonai, ¿verdad? Está dando a su Hijo al rescate de la humanidad, hermanos. Fíjese, está proveyendo el Cordero que quitaría el pecado de toda la humanidad. Fíjese, algo que a veces lo leemos varias veces, ¿verdad? Y decimos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él crea no se pierda, dice, mas tenga ¿qué? La vida eterna. Fíjese, algo bien importante, hermanos. Nuestra fe debe estar fundamentada, como siempre hemos dicho, ¿en quién? En Jesucristo. Por la fe es que ha venido nuestra salvación. ¿Por la fe de quién? En Jesucristo, hermanos, Fíjese, es algo muy importante, fíjese. Por eso al final, cuando estábamos leyendo al capítulo anterior de Nicodemo, ¿verdad? Con Jesús, por eso dijo Jesús, es necesario que yo sea levantado, dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que así el Hijo del Hombre sea levantado, fíjese, sea exaltado, pero sobre todo primeramente iba a ser levantado en una cruz, para que tú y yo pudiéramos mirar hacia esa cruz y pudiéramos obtener la salvación, porque es en la cruz donde murió por nuestros pecados, ¿cierto o no? Por eso es que vamos y vemos a la cruz
que ahí murió Jesucristo, que ahí fuimos sanados, que ahí fuimos restaurados, que ahí fuimos, como dice la Escritura, pagó el precio por nuestros pecados, hermanos. Vea ese amor tan inmenso de Dios hacia la humanidad. Cuando se refiere de tal manera amó Dios al mundo, fíjese, hacia que está amando a toda la humanidad, hermanos, no está excluyendo a nadie, está refiriéndose a todos, fíjese, a todos. Fíjese lo que dice de tal manera, del griego. Oito, fíjese. Ojoito, ¿verdad? Refiriéndose a la manera o refiriéndose a algo tan grande, pero sobre todo supliéndose él mismo, fíjese. O sea que refiriéndose a qué, a algo tan grande, de tal manera dice, o sea que el amor de Dios es tan grande, fíjese, de tal manera, tan grande, fíjese, tan grande, es algo tan grande que usted y yo no hay descripción, hermanos. Usted ha oído muchas veces, ¿verdad? Cuando le dices, ¿me amas? ¿De a dónde? De aquí hasta el infinito. Pero déjame decirte que Dios hizo el infinito. Así que sigue siendo más grande Dios, ¿ves? Su grandeza va más allá todavía. Fíjense, como estábamos cantando ese rato, ¿verdad? El amor de Dios hacia nosotros es tan grande, más profundo que el mar, fíjense. Fíjense, la profundidad de un mar, hermanos, que se sumerge a alguien, no llega hasta las profundidades, porque hay cosas que no se han visto que hay bajo del mar, hermanos. Han mandado cosas para investigar abajo, y muchas de ellas se caen, se pierden, o sí las ven y se vuelven a perder, hermanos. Claro, usted dice, pero hermano, donde ven los barcos es un lugar más bajo, pero para ver lo profundo del mar, nadie ha podido ir, hermanos. Pues aún así todavía es el amor de Dios. Fíjese, o más alto que los cielos, tú puedes ver las nubes, ¿cierto o no? Y muchas veces, las nubes van topándose con las montañas, las colinas, pero si tú ves el cielo más para allá arriba, es inmenso, hermanos. Pues así es el amor de Dios todavía más. Pero más ese amor para con el ser humano. Que ahora el ser humano, fíjese, no viene a la luz como lo describe Juan, porque dice, todavía anda en tinieblas. Porque todavía no quieren que se descubran sus pecados, dice. Pero Jesús no los va a publicar como muchos lo publican en el Facebook, ¿verdad? Eso no hace Jesús. Jesús dice que tú, si vienes, dice que Él te perdona todos tus pecados. Si crees en quién, en Jesucristo. Si crees que Él murió y resucitó por ti, hermanos. Nosotros ya hemos creído, ¿sí o no? Pero a las personas que necesitan creer, por eso necesitamos llevar a la gente las buenas nuevas, las de salvación, que son en Cristo Jesús, o sea, el Evangelio de Jesucristo. Es el Evangelio que vamos a proclamar a toda aquella persona y decirle, tú tienes el derecho de ser salvo. Fíjese, toda la raza humana tiene el derecho de ser salvo, pero es la persona que si cree o no cree. Ella toma la decisión. ¿Cuántas veces a ti te predicaron, hermano, para que tú pudieras creer? ¿Una vez? ¿2 veces? Yo ya ni me acuerdo, en verdad. Ni sé cómo caí. Solo sé que el Señor me atrapó en sus redes, ¿verdad? Con cuerdas de amor, dice que Él nos trae, ¿cierto o no? Él no nos trae con trampa, Él, así que no vayan a... El Señor te dice, refiriéndose, Él nos trae con cuerdas de amor. O sea que Él nos trajo con cuerdas de amor, fíjese. ¿Está usando las palabras qué? ¿Cuerdas de qué? De amor, hermanos. Pero es de ti y mí, no qué fe tuvimos, no. La fe que Jesucristo depositó aún en nosotros. Que tú y yo pudimos creer en Jesucristo, hermano. La salvación es por la fe en ¿quién? En Cristo Jesús, hermanos. Juan expresa aquí el inmenso amor de Dios. Por eso dice,
el amor de Dios para el mundo, que dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, fíjese. Lo dio de una manera que murió brutalmente, como vimos en la serie, que no fue fácil, que ese dolor era para ti, para mí, esos latigazos, esa clavada de manos en la cruz, esos clavos que traspasaron sus manos, esa corona de espinas, hermanos. ¿Sabe por qué le pusieron las coronas de espinas? Para mofarse de que él era el rey, decían, ¿se acuerdan? Salve rey, decía. Y hicieron burlas de él, como estaba escrito. Todos los, dice que varón de dolores, angustiado y afligido, dice Isaías 53. Y todos lo tuvimos por azotado, dice. Todos nos volteamos como que, no, yo, ¿verdad? Como que nos hicimos los locos. Yo no le pedí. Mucha gente le predica y dice, ¿yo por qué? ¿Yo qué tuve que ver? ¿Verdad? Aún en su propia ignorancia, aún en su propia inteligencia de ellos, dicen, ¿por qué yo necesito ser salvo si yo no hice nada? Pero el simple hecho, no hay ni un ser humano que no haya mentido así de fácil, hermano. No hay ningún, por más que usted lo diga, es que la hermana aquí se ve que nunca dice una mentira. Por más que usted diga, siempre. ¿Por qué? Porque veníamos con esas naturalezas. ¿Sí se dan cuenta? Veníamos con esa naturaleza de mentir. Porque si vamos a ir al principio, cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, ¿quién es el que estaba hablando con Eva? Satanás. ¿Y cómo la convenció? A través de mentiras, hermanos. Aun cuando Dios buscó primeramente a Adán para que entregara cuentas, él culpó a ¿quién? A la mujer. Aún él se escondió, fíjese, no culpando, o sea, diciendo una mentira y diciendo, yo, ¿por qué? Si fue ella. Por eso, hermanos, no hay nadie, dice la escritura en Hebreos, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Están destituidos de la gloria de Dios. Pero por medio de Jesucristo, los que han creído, fíjese, los que hemos creído han pasado de muerte a vida eterna, fíjese. Los que han creído, vean lo que dice la escritura. Dice así San Juan 3:16, hermanos. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, dice, mas tenga vida eterna, dice. Cuando dice, ha dado a su Hijo unigénito, o sea que fue el único nacido de espíritu, hermanos, el único que fue nacido de espíritu. O sea, por eso es único. No hay otro que haya nacido de espíritu, sino nuestro único Señor Jesucristo, hermanos. Fíjese la importancia de ello. Y dice, para que todo aquel, fíjese refiriéndose, o sea, femenino o neutro o hombre, aquel cuando se refiere. Que en Él crea, dice, no se pierda. Fíjese ahí, una palabra bien clave. No se pierda, dice. O sea, del griego apolumi, apúntelo. Fíjese, o sea, que no se destruya, que no perezca, que no muera, o perecer o se pierda. O sea, que no muera sin ¿quién? Sin Cristo, hermanos. Ve ahí, ¿por qué muchos a veces confunden? Hermano, ya perdí mi salvación. O sea, usted murió en Cristo, ¿cierto o no? O murió sin Cristo. A ver, se supone que con los cristianos creemos en ¿quién?
En Cristo, ¿cierto o no? ¿Verdad? Por eso, hermano, muchos se preguntan, hermano, a veces por eso, mire, tantas teologías y tanto eso, pero el que nos da más luz siempre es la palabra de Dios. Porque muchos dicen, hermano, yo estoy tan confundido, ¿por qué dicen que si yo soy salvo me voy a perder? Estamos leyendo aquí, para todo el que en él cree no se pierda, dice aquí. O sea, no muera, no perezca, ¿sin quién? Sin Cristo. ¿Cuántos de aquí creen en Cristo? ¿Han creído en Cristo? Amén. Hermano, si mañana te mueres, ¿qué pasa? No pasa nada, que vas a estar con el Señor, gloria a Dios. Siéntate contento, ¿no? Pero ¿por qué hay tantos cristianos que tienen miedo de morir? A ver, ¿sabes por qué? Porque todavía andan en su pecado. No están confiados. ¿Saben por qué? Porque realmente no han entregado su vida completamente a Cristo. Pero el que ha entregado su vida completamente a Cristo está plenamente capaz y comprende que si mañana muere, está delante de Dios, hermanos. Ve ahí y no es por eso la palabra de Dios nos habla que no es por las obras, hermanos, sino por creer en quién. ¿A quién nos está diciendo la Escritura? En Cristo. Para que todo el que en él crea no se pierda. Y vean lo que dice, mas tenga la vida eterna. Ahí está, te lo está diciendo el Señor Jesucristo. Pero te digo, ¿por qué muchos cristianos tienen miedo de morir? Hermanos, aquí lo más razonable es lógico, hasta lo puedes comprender. Dicen, yo me perdí, ¿por qué? Porque realmente nunca entregaste tu vida, hermanos. Porque realmente no hubo una entrega total. Jesucristo murió entregándose totalmente, no fue pedacitos y dijo, híjole, a lo mejor lo hago, no lo hago. Fue completamente. Así quiere que nosotros entreguemos nuestra vida. Que creamos completamente, hermanos. Vean la importancia entonces. Todo aquel, o sea, ¿quién creyó? ¿Quién creyó al anuncio? Tú creíste al anuncio de Jesús. Y porque tú has creído en Cristo, Él es el que te ha salvado a ti. Él siendo tu sustituto, en vez de tú ir a morir, fue Él que murió por ti. Él dio su vida al rescate de la humanidad, hermanos. Por eso dice, todo el que en Él crea no se pierda. Yo te estoy dando la palabra clave, no se pierda, ¿qué es? O sea, no perezca, no muera. ¿Sin quién? Sin Cristo, hermanos. Fíjese, sin Cristo. Porque ¿qué pasa que una persona muere sin Cristo? Aún así va a estar delante de Dios, ¿sabe qué? Entregando las cuentas. Diciéndole, ¿pero cómo? A mí nadie me predicó. Y fíjese, aquí la Escritura es tan clara, dice, de tal manera amó Dios al mundo. Nadie va a tener excusa de decir, a mí nunca me dijeron, a mí nadie me dijo, yo nunca supe. Aún los ateos que digan, no creemos en Dios. Y tantas cosas que en el mundo existen, hermanos, que se inventan cada día, que Cristo fue una fábula, que Cristo alguien inventó la Biblia, porque así me he topado, ¿no? Y quien escribió la Biblia fueron hombres, y la misma Escritura nos dice que fue escrita por hombres inspiradas por ¿quién? Por Dios, a través de su Santo Espíritu. ¿Cierto o no? Pero para los que no leen, pues no saben, dicen, no, pues yo nunca he leído que dice, pues claro, ¿cómo vas a saber? Pero porque a ti alguien te dijo o oyeron por ahí. No, es que, ¿cómo realmente sabemos que Cristo vino? ¿Cómo sabemos que realmente murió? ¿Cómo sabemos que si realmente va a venir un día? Porque la gente no cree. Pero sí creen que en un gordito, que el karma. Pero sí creen que en la encarnación. Toda esa creencia sí la cree la gente. Y es tan absurdo pensar eso, hermanos. Es más creíble pensar que Dios da a su Hijo para el rescate de la humanidad. ¿Mahoma no dio a su Hijo?
perdón, Alá, ¿verdad? Diciendo, nos va a dar a su hijo el rescate para morir por nosotros. Buda nos dio a su hijo. Y tantas creencias, hermanos, que aún como nosotros como hispanoamericanos, ¿verdad? Latinoamericanos, que empezando desde México para abajo, ¿verdad? Creen en tantos santos, pero ese santo no murió por ti o por nosotros, hermanos, sí. La Escritura nos dice que el único que murió por ti y por mí se llama Jesucristo y entregó su vida en el Calvario. Fíjense, hermanos. ¿Sabes por qué la entregó? Por amor a ti, por amor a mí, por amor a la humanidad. Por eso es que nuestra entrega debe de ser total a Dios, hermanos. Hermanos, iglesia, déjame decirte que en nuestros días la iglesia de Dios está padeciendo cosas muy tristes y lamentables. Matrimonios separándose, hijos peleándose con los padres. Claro, y cosas que a lo mejor te dijo, ¿cómo en la iglesia? Sí, hermanos, en la iglesia. Muchos hermanos dejándose de congregar, muchos enfriándose, muchos dándose, o como diciendo la misma Escritura, están saliendo los que parecían cristianos, no lo son, solo se camuflajearon ahí un tiempo y ya salieron. Y todavía usted le dice, es mi hermano. No, si fuera tu hermano tú le llamas la atención y te oye, pero como no te oye, dice la misma Escritura, si no te oye y llevas 2, 3 testigos, tómalo. ¿Por qué? Por gentil. O sea que no es cristiano, así de fácil. Viendo cómo pecan los jóvenes en las iglesias y nadie dice nada, levantándose tantos artistas cristianos hoy en día. Y lo peor es que los mismos cristianos se pelean porque deja a mi ídolo, déjalo que tal, pero nadie se pelea porque ofenden a Cristo. Es más, Cristo no necesita que lo defiendas, lógico, pero sí lo que hemos creído en su palabra, hermanos. Cuando viene alguien, un predicador, y habla cosas incoherentes, ¡ay, nadie dice nada! Todos se quedan callados. Cuando viene un predicador elocuente a la iglesia y te dice, ¡ay, qué bonita iglesia! ¡Qué unidad! ¡Qué amor! ¡Qué todo! Son cosas elocuentes. ¿Por qué crees que no querían a Pablo, hermanos? Porque él llegaba y decían, ya viene este Pablo, nos viene a tirar las cosas, nos viene a decir de cosas, ya nos viene a tirar los ídolos. Porque no hablaba conforme a su elocuencia. Él mismo lo dice, hermanos, yo no hablo bonito, tal vez, porque yo he visto que vienen muchos antes de mí, dice que hablan bien elocuentemente, pero yo vengo a hablarles con la palabra de Dios, dice. Algo que subió la hermana, ¿verdad? La Biblia no es una botana, no es un buffet para que tú escojas lo que vas a comer o no. La Biblia es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es veraz, es edificante, es exhortante a tu vida, hermanos. Así que no podemos escoger lo que tú y yo queremos, porque no es un restaurante tampoco. Tú vas a un restaurante, tú comes lo que quieres, ¿cierto o no, hermano? Si, no te va a decir la hermana, come pescado cuando a ti no te gusta. Estamos hablando de la comida. Pero aquí en la iglesia tú no puedes decir, ay, porque hablan del pecado. A mí no me gusta eso. No, lo siento, aquí no es restaurante. Aquí es para edificar tu vida en la palabra de Dios. Por eso Dios nos ama tanto que nos disciplina y nos exhorta, hermano. Ahí sigue su amor todavía, hasta el día de hoy. Vean el amor de Dios, esto es inmenso, hermanos, es grande. No quise que, ahí en esa iglesia no tienen amor porque cómo hablan feo. ¿Feo? ¿Ahora hablar del pecado es hablar feo? Vuelvo y le recalco, hermano, vamos al Antiguo Testamento. El pueblo de Israel no le gustaba cuando venía el profeta y les predicaba de su pecado. ¿Sabe qué hacían? Los mataban. Hoy en día de hoy los corren. Santo. Hoy en día de hoy los corren. Dice, sáquese de aquí con sus doctrinas, le dicen. ¿Cuáles doctrinas? Si estamos predicando la palabra. ¿O no está usted viendo su Biblia conmigo juntamente?
No, hermanos, gloria a Dios, al menos nos corren y no nos matan, ¿verdad? Pero si aún así fuera, hermanos, ¿qué queda? Pues somos de Cristo, ¿no? El mismo Pablo decía, bueno, pues si todavía estoy aquí en la tierra, para mí es ganancia, pero si aún muero, mucho mejor, me voy con Dios, me voy con mi Cristo. Eso es importante, hermanos. Mira, la iglesia de Dios está pasando, mire, nosotros muchos cristianos se están poniendo bien tibios. Están con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. Nos está arrastrando el mundo por nuestro descuido, hermanos. No te confíes, porque muchos dicen, yo no voy a caer. No, mire al que esté firme que no caiga. Constantemente en la oración. Dice el Señor, ¿verdad? Orar sin cesar para que no caigas ¿en qué? En tentación. Fíjate, quiere decir que va a venir tentación a tu vida. Hermanos, sí vienen a nuestras vidas. Todos los de aquí somos seres humanos, somos tentados. Y muchas veces dice, por nuestra naturaleza carnal, Eso es lo que tenemos que entregar a Dios. Todas esas cosas que nos asedian a hacer el pecado, hermanos, no debe de estar más en nosotros. Todos esos deseos pecaminosos, dice la Escritura, ya no deben de estar en nosotros, Dice del 17, porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, ve ahí, sino para que el mundo sea salvo por él. Ve ahí la importancia, hermanos. El Señor no envió a su Hijo para condenarlo, dice. Por decir, del griego condenar dice crino. Del griego crino. O sea, condenar, castigar. Determinar, dice. Diferenciar. Ve ahí lo que está diciendo. Juicio, dice. Un juicio va a haber después al final, Pero dice, no lo está condenando ya, dándole sin antes. Un juez nunca te va a condenar antes que tú tengas tu veredicto, hermanos. ¿Entienden eso? Un juez nunca te va a decir, va a oír que... Porque usted, un ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Cuando una persona mata, no luego lo diga al juez, ok, mátenlo ya. ¿Qué hacen? Una investigación, ¿sí o no? Lo van a enjuiciar. Eso es lo que quiere decir aquí. Hay una condenación para él, pero tiene primero que ser enjuiciado. Tiene que seguir el procedimiento. Hermanos, todo aquel que no cree en Cristo, dice, ya ha sido condenado. O sea, ya ha sido juzgado. Ya, su condena está ahí. El que no cree, dice. Mas los que creen, dice, ¿qué dice? Han recibido el favor de Dios. O sea, han recibido la salvación. O sea, el perdón, hermanos. Ve ahí, el perdón. ¿De qué? De nuestros pecados. Por eso dice, porque no envió Dios a su Hijo, ¿a qué? Al mundo para condenar. Para condenarlo, dice. ¿Sino qué? Sino para que el mundo sea salvo por él. Vea lo que dice la Escritura, hermanos. Por eso decía el mismo el Señor Jesús en Juan 8, 15 y 16. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, o sea, el Padre. Fíjese ahí las palabras del Señor Jesús. El mismo Juan 12, 47 y 48. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que ha hablado.
ella le juzga en el día postrero, o sea, en el día final, hermanos, fíjese. Lucas 9:56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Fíjese, y se fueron a otra aldea, dice ahí. San Juan 6:46, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Ve ahí, Él nos resucitará en el día postrero, o sea, en el día final, hermanos, fíjese. Primera de Timoteo 2:5 y 6. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo al rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Fíjense, hermanos. Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, dice. Fíjese, hermanos. Primera de Juan, 4:14. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador, ¿quién? Del mundo. Ve ahí, hermanos. Seguimos. Porque envió a Dios a su Hijo al mundo porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ve ahí, hermanos, ya les dije la palabra condenación, o condenado. Y cuando se dice condenado es de una sentencia, acuérdense. Porque no ha creído en el hombre del unigénito Hijo de Dios, fíjese. ¿Por qué ha sido condenado la persona? Porque no ha creído en el Hijo de Dios, fíjese. Pero los que creen no han sido condenados, dice. Fíjese, hermanos. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Fíjese. ¿Cómo somos justificados? Por la fe. Fíjese, hermanos, por la fe. Tenemos esa paz, ¿para quién? Para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Cómo es que podemos tener la paz? Hermanos, antes usted y yo no podíamos llegar a la presencia de Dios. Por más que antes hacíamos oraciones, nuestra oración no llegaba a Dios, ¿sí sabía? O nuestra plegaria no llegaba. Por ahí alguien hubo que imploró por nosotros, hermano. Por eso el Señor manda a sus siervos y predican, dice: predícale este día a Tomás. ¿Cuántas veces no le predicaron, hermano? ¿Con cuántas le predicaron, hermano? Oye, ni se acuerda, dice el hermano. Solo sé que está aquí, dice. Solo sé que estoy aquí, dice, por pura gracia, ¿no? Amén, hermanos, imagínense. Hermano Omar, ¿cuántas veces le predicaron? ¿Quién sabe? Dice, pero estoy bien aquí cómodo, gracias a Dios, dice. Eso es lo importante de estar escuchando la palabra de Dios. Yo tampoco le soy sincero, no me acuerdo. Mi esposa, otros hermanos, y quién sabe la verdad cuántas veces me hayan predicado. Pero fiel y misericordioso es aquel que tuvo misericordia de mí, de ti y de mí, hermanos. ¿No por eso estaremos agradecidos? ¿No por eso nos entregaremos totalmente a nuestro Dios? Por eso reconocemos siempre
Qué amor de Dios para el mundo, hermanos. Que dio a su Hijo. Que lo dio, fíjese, no lo dio y lo tratamos bien. ¿Cómo lo trataron, hermanos? Como un delincuente. Lo tratamos como un delincuente, como porque dice que fue toda la raza humana en sí. Fíjese, por eso es importante, hermanos, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no fue algo que alguien se lo inventó, es real, hermanos. La Escritura dice que cuando Él estaba siendo sacrificado, o sea, como cordero, estaba siendo inmolado, estaba siendo muerto, ahí siendo sacrificado, y cuando Él entregó su vida y dejó de respirar y dijo, consumado es, dice que ¿qué? El velo se rasgó, dice. ¿De dónde? De arriba hacia abajo. Lo que nos separaba de Dios, se abrió un nuevo camino, hermanos, para poder entrar y haber esa reconciliación, el ser humano con Dios. ¿A través de quién? De Cristo, hermanos. Es ahí cuando ahí tú podías, ahora sí puedes entrar a la presencia de Dios. Nos dice la misma Escritura en Hebreos. Nos hace una invitación, dice que entremos confiadamente ¿a dónde? Al trono de su gracia. Fíjese. Para hallar misericordia para el oportuno socorro, hermanos. Fíjese. Dice Romanos 8:1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo deja bien claro, Más, usted dice, ¿cómo, hermano? Sí. Dice, ninguna condenación hay para los que están en quién, hermano. ¿En quién? Están viviendo plenamente su vida en quién, hermanos. En Cristo. Fíjese. No los que andan conforme a su carne, ¿verdad? Los que piensan que son religiosos, los que piensan que por sus obras, los que piensan que porque, híjole, aquí vengo y entrego mis diezmos, mis ofrendas, pero tu vida no la entregas para nada. No, hermanos, no cuenta. Lo que aquí quiere Dios es que entregues tu vida voluntariamente hacia Él. Totalmente, hermanos. Para los que estamos en Cristo. Porque los que andan conforme a la carne, dice. ¿Qué cree que andan los que conforme a la carne? Pues en sus deseos todavía, hermano. En su vanagloria. En sus pensamientos. Pero los que andamos conforme al Espíritu, andamos buscando la voluntad de Dios hacer cada día. No estás pensando, híjole, ¿haré la voluntad de Dios o no? ¿La haré, no la haré? No, usted tiene que tomar esa decisión de hacer la voluntad de Dios. Por voluntad propia, Porque Dios entregó a su Hijo voluntariamente. Nadie lo obligó. Fue un amor que nació de Dios, mire, de Dios hacia nosotros. Voy a dar a mi Hijo, me voy a reconciliar yo mismo con el mundo por medio de mi Hijo. Pero ¿cómo lo entregó a su Hijo? Para que fuera en una muerte de cruz, hermanos. Fíjese. Nadie de aquí entregaría a su Hijo, me imagino yo, ¿verdad? Primera de Juan 5:12 dice: el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Ay, santo, ahí sí está, mire. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, los que no han creído en Cristo, mis hermanos. Por eso el Señor venimos leyendo que dio a su Hijo para que todo el que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no lo envió a su Hijo a condenar al mundo, sino a rescatarlo, a salvarlo. Pero el que no cree, ¿qué cree que? Ya es condenado. Fíjese. Pero el que cree no es condenado, hermanos. Imagínense entonces. 19. Y esta es la condenación, dice. Que la luz
vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando dice aquí sus obras eran malas, o sea, querían estar viviendo más en su pecado. No quieren que salga a la luz su pecado, hermanos. O sea, su maldad. Quieren seguir viviendo en sus deseos, en sus maldades. Vea cómo lo describe el Señor Jesucristo. Y esta es la condenación. Vea que la luz vino al mundo, fíjese. En esta es diferente, lo que está diciendo aquí, fíjese, 3:19. Y esta es la condenación, del griego crisis. Vea, con K, crisis. O sea, tomando una decisión. Por extensión, un tribunal. O sea, fíjese lo que dice aquí. Una justicia. ¿De quién? De Dios. O una ley divina que es de Dios. O sea, el juicio, su justicia, su condenación, fíjese. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, fíjese. Y los hombres, ¿qué amaron más? Ya es lo que está diciendo. Del griego agano, o sea, amaron más, fíjese. O más que amar, amor, fíjese. O del griego agapao, no agape, agapao, fíjese. Amaron más, fíjese, casi se parece, ¿verdad? Pero no es agapao, dice. Amaron más, ¿qué dice? Las tinieblas. Del griego escotos, sombra, oscuridad, tiniebla. Prefiere el hombre vivir en su sombra, en su oscuridad, que vivir en la luz. La misma escritura nos dice, vean el Salmo, lámpara es a mis pies tu lumbrera, dice. Y tu palabra es, ¿qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi ¿qué? A mi caminar, hermanos. Fíjese, ¿quién es la lámpara? La palabra de Dios, la que nos alumbra a nosotros. Esa es la luz de Dios, fíjese, su palabra. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo. O sea, este es el juicio, o esta es la ley de Dios. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, ¿qué dice ahí? Eran malas. Del griego poneros, dice. O sea, dañino, malo, influencia. Fíjese. Enfermo, fascineiro, dice, malicia, culpa, pecador. Eso es lo que dice, lo que quiere decir esa misma palabra mala, del griego poneros, perverso, crimen, envidia, mal, maldad, maligno, y maligna también dice ahí. Y una mente, usted ha oído cuando dicen, ay, qué mente tan maligna. Es de esa misma maldad viene del griego poneros, fíjese. O del malo, malas cosas, fíjese. Ay, qué hombre tan malo, dice. Es como, así se referían, fíjese, ¿vale? No lo voy a contar, pero así se referían a mi papá. Decía, ay, qué hombre tan malo. Porque vivía en su maldad, hermanos, y haciendo la maldad. Fíjese. Que Dios tuvo misericordia de él, puede que sí, hermanos. Yo no lo sé.
Porque muchos dicen, ay, ¿cómo Dios puede tener misericordia de aquel ladrón, matón? Pero nos da el mismo ejemplo el Señor Jesús muriendo en la cruz, ¿cierto o no? Estaban dos ladrones, ¿cierto o no? Unos a izquierda, otros a derecha. Uno injuriaba y el otro le dijo, ten misericordia de mí, ten compasión de mí, acuérdate de mí, Señor. Fíjese, o sea que el Señor tuvo misericordia. Así pudo ser ladrón, matón, el Señor tiene misericordia, hermanos. Para la mente humana a veces no lo entiende, pero el que ha creído en el Hijo de Dios, dice, tiene la vida. Porque cuando uno cree, se ve el cambio en tu vida, hermanos. Se ve el cambio total en tu vida. No sigues siendo el mismo. Porque te digo, hay un peligro en la iglesia, hermanos, de que nos estamos mucho alejando de Dios sin darnos cuenta. Estamos más caminando en el mundo que caminando con Dios. Cuando la misma palabra de Dios dice que todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si ya somos de Cristo, hermano, ¿qué necesidad tenemos de andar en el mundo? A ver. Y cuando me refiero al mundo, o sea, deseando las cosas de ya, viviendo los deseos de la carne, ya no estamos para eso, hermanos. Pero sabes que vas a seguir contendiendo con eso. Pero hasta que no gane más dominio la palabra de Dios en ti, hasta que no estés más fortalecido con la palabra de Dios, entonces vas a poder vencer esas cosas. Mientras, por tus propias fuerzas no las vas a vencer, hermanos. Vas a seguir cayendo en la tentación, en el deseo, en las cosas que no son agradables para Dios. Por eso ahí la importa. ¿Por qué la Biblia dice, no nos dejéis de congregar como muchos tienen por costumbre? No creo que a alguien se le ocurrió eso, no. Porque en aquellos tiempos, ahí la punta, no, voy a apuntarle esta, a ver, porque no, a ver si la pego, como dicen muchos. No, hermanos, Dios no es así. Dios conoce a su iglesia. Y no nos dejéis de congregar como muchos tienen por costumbre. Una costumbre se hace un hábito. Y ya lo tomas como normal. Ya es una costumbre. Ya, es total que Dios me ama, ¿no? Que los hermanos me importan. Dicen, no, hermanos. Dice el Salmo 121: mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Vean, ya le di otro contraste con la palabra. Mirar cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque ¿qué crees que hace Dios? Envía bendición, dice. ¿No la ves? Así que, qué pereza, voy a ver al hermano otra vez. No, hermanos. Yo no sé por qué muchos piensan, voy a ver al hermano otra vez. No, Señor, gracias. Dice tu palabra que cuando nos reunimos los hermanos, ¿verdad? Ahí tú envías bendición, dice. Fíjese el Señor lo que hace, hermanos. Por eso no ven como que, ya llegó el viernes. Ya llegó el sábado. Ya llegó el miércoles. Muchos dicen, no, hermanos, es una donde el Señor envía su bendición, donde el Señor está presente. Yo le pregunto, ¿cree que Dios no está presente aquí? ¿Cree o no? ¿Crees que sí está o no está? Amén, Él está en todo lugar. Como puede estar en esta iglesia, está en otra iglesia, porque Él es omnisciente, hermanos, y omnipresente, está en todo lugar. Vean el poderío de Dios. Así como ese amor tan grande, el amor que está derramando aquí, está derramando allá y está allá. Pero es el que crea, es el que cree, es el que quiere, es el que camina, es el que deja su oscuridad para seguir a la luz. Fíjese. Ya vamos a acabar. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras, para que sus obras no sean reprendidas. Vean lo que dice aquí, hermanos. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué cree que aborrece, hermanos? La luz. O sea, cuando se dice aborrece la luz, o sea, aborrece a Dios, no quiere saber de Dios,
¿Por qué? Porque está haciendo lo malo, está viviendo en su malicia, en su pecado, en su iniquidad. Está viviendo en su placer y no le importa otra cosa más que saciarse. Saciar su carne, su deseo. Por eso dice aquí, porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué cree que aborrece? A la luz. ¿A quién es la luz? A Dios. Fíjese, a Cristo. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, no salgan a la luz, hermanos. No se le vea su pecado. Pero como te dije, Jesús no va a publicar tu pecado. Ni lo publica en el Facebook. Ay, sí, ¿y eso qué? Dice que cristianos y no aman y lo publican. ¿Qué es eso, hermano? Digo yo. O cristianos peleándose ahí por el Facebook. Que no, que es así, no, que es así, que no, que... Yo no sé cómo tienen tiempo para eso, en vez de ir a estudiar la Biblia, digo yo. No. Dice, hermano, entonces, dice aquí, porque vienen y ¿qué sé? ¿Qué hace el Señor? Porque no vienen a la luz para que no sean, dice, sus obras sean reprendidas. Vea, fíjese ahí. En la Biblia, en esta traducción Dios habla hoy, dice en este versículo 20: todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Fíjese. O sea que no se acercan, no se quieren acercar. Fíjese, pero tienen la oportunidad, como dijo al principio la palabra, dice Juan, ¿verdad? Por mismas palabras del Señor Jesucristo. Porque de tal manera. En una traducción dice, no hablando Juan, sino hablando el Señor, dice, porque yo me he entregado, dice, yo he dado mi vida, dice, para el rescate de la humanidad, dice. Fíjese, dice en el 21, pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que vean que todo lo que hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahí está, hermanos. Y mira, la misma escritura dice que todo aquel que encubre su pecado, ¿qué crees que pasa? No prosperará su camino, no va a prosperar, hermanos. Pero aquel que confiesa su pecado delante de Dios, el Señor los perdona. ¿Qué dice en 1 de Juan 1:7, hermanos? ¿Alguien lo tiene por ahí? Que lo busque, por favor. Y ya nos vamos a ir. 2 horas me faltan, tranquilos. Primera de Juan 1:7, ¿nadie? Ahí está. La luz dice, ¿no? Fíjese, la luz que nos une, hermanos. Y si confesamos como nuestros pecados, dice ahí, ¿verdad? La sangre de su Hijo, ¿qué dice? Nos limpia ¿de qué? De todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia, hermanos, porque somos cristianos y somos seres humanos también. Y fallamos a Dios y pecamos. Pecamos, hermano, porque nos habla la escritura de que David siendo el conforme al corazón de Dios, y mire, por descuido de él, por estar poniendo los ojitos donde no debía, por descuidarse, ¿ya? Ese hermano no fue a la oración ese día, se fue, se asomó a la ventana y dijo, deseó. ¿Dónde lo deseó? En su corazón, hermanos. Pero cómo es la mente, fíjese, la mente del ser humano, que tanto maquinó hasta llegar a matar, hermanos.
¿Cómo lo ve? Y siendo cristiano, dicen muchos. No, siendo conforme al corazón de Dios. Por eso fíjese que Dios no se apresura a condenar rápido. Ya, ok, ya me fallaste, pum, por acá. No. ¿Qué cree que hizo? Mandó un profeta de Dios para que a ver si se podía arrepentir. ¿Y qué cree que hizo? Se arrepintió. Se agarró, rasgó su vestidura, se puso, dice que ceniza, celicio y lloró. Ahí está la verdad. Lloró porque iban a venir las consecuencias. ¿Qué le dijo el Señor? Va a morir tu hijo. Las consecuencias del pecado iban a venir, hermano, ¿cierto o no? Dios perdona, pero ¿sabes qué? Van a venir las consecuencias del pecado. Y no es que Dios perdona y no olvida, no, Él sí perdona y olvida, ¿eh? Él no es como el ser humano de que, yo sí perdono pero no olvido, dice. No, hermanos, Dios no es como nosotros. Es por eso que Él sigue siendo Dios, fíjese, hacedor de maravillas. Entonces dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanos, somos transparentes delante de Dios. Sabe Dios de antemano lo que andamos haciendo y lo que no andamos haciendo, hermanos. Por eso, busquémosle, consagrémonos y siempre tengamos, ¿verdad?, siempre en cuenta que Dios nos ama. Nos ama bastante, hermano, que cuando está reprendiendo tu vida, te está exhortando, es porque te ama. Pero no dejemos de predicar. Sí, Dios es amor, hermano, sí es amor, pero prediquemos todo el concepto de lo que es amor. Así como es un Dios amoroso que te consuela cuando estás afligido. Pero ¿sabes qué? Cuando andas mal, ¿sabes qué Él hace? Él también te exhorta, te reprende. ¿Para que qué? Puedas alinearte nuevamente al camino de Él. Y no te vayas a las tinieblas, sino sigas permaneciendo en la luz del Señor. Amén. Gracias, Señor, te damos porque eres soberano. Eres el Todopoderoso. Gracias por tu amor tan inmenso para el ser humano, Señor. Que de ese amor, Señor, nos alcanzó a nosotros. Que ese amor tuvo misericordia de mí y de los que estamos cada uno aquí. Gracias, Señor, porque es por medio de la fe en Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Gracias te damos, Padre amado, por dar a tu Hijo en propiciación por nuestros pecados. Porque yo era el que merecía esos latigazos. Pero en su lugar fue en nuestro lugar fue un hombre inocente, que no abrió su boca, que fue como el matadero, enmudecido, que cada golpe que le dieron, que cada azote que le dieron, ese era para nosotros, Señor. Gracias, mi Jesús. Gracias por dar tu vida para el rescate de nosotros. Gracias, mi Dios, por mandar a tu Hijo a rescatar a toda la raza humana. Gracias, Señor. Te pedimos pues, Padre amado, para que sigamos adelante en la luz. Porque nosotros ya no amamos a las tinieblas, sino estamos en la luz, que es en tu Hijo Jesucristo. Y porque estamos en Cristo, queremos caminar con Él. Y qué mejor de nuestro Maestro a seguir aprendiendo, a seguir las pisadas, porque muchos dicen, yo voy a seguir las pisadas, pero no, es caminar con Él, hacer como Él nos dijo que teníamos que hacer, demostrar el amor, no de boca, sino con hechos, así como lo demostró, dando su vida en esa cruz. Gracias te damos, Señor, para que mis hermanos puedan seguir adelante y puedan predicar y puedan anunciar que todo ser humano tiene derecho a una salvación.
pero tiene que creer en su corazón y hacer un cambio total en su vida, arrepintiéndose de su vida, de sus pecados, Señor. Te damos gracias, Padre amado. Gracias por esta noche que nos diste, en la cual nos pudimos congregar y exaltar tu santo y bendito nombre. A ti sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén.